Siéntese, por favor. ¿Es usted don Joan Balbé? Sí, Los datos que constan en el DNI son correctos, están son actualizados. correctos. ¿Ha sido usted alguna vez procesado e investigado en una causa penal? En realidad fui detenido y encarcelado durante varios días en el año 1971 por haber contribuido a la fundación de la Asamblea de Cataluña. Muy bien. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ningún vínculo, aunque son conocidos. Sabe que está obligado a decir la verdad, que de lo contrario puede incurrir en un delito de falso testimonio. Lo sé, ¿Jura o promete usted decir la verdad? lo prometo. Pues ahora, por favor, responda a las preguntas que le formula la señora Roig, que actúa o defiende al señor Cuixart. Con la venia de la sala. Buenas tardes, señor Balbé. En septiembre-octubre del año 2017 era usted vicepresidente de la entidad Òmnium Cultural. Sí. Con la venia, presidente, y voy a contestar en castellano, pero hago mías las palabras que dijo el señor Cuixart en el sentido de Bien, poder hace usted utilizar muy el bien en catalán. asumir las palabras del señor Cuixart, pero no va usted a responder en castellano como consecuencia de una opción personal, sino de una opción legal. Es un imperativo legal. Está usted obligado a desarrollar sus explicaciones en la lengua que regula o por la que, en fin, debe desarrollarse este acto procesal. Siga, por favor. Sí, en el año 2017 yo era miembro de la Junta Directiva de Òmnium Cultural. Yo fui miembro de Òmnium Cultural de la Junta desde el mes de mayo del 2015 y en diciembre de aquel mismo año se me promovió a vicepresidente de Òmnium Cultural. Lo he sido hasta hace 15 días que he dimitido de la Junta por ir a formar parte de una candidatura al Parlamento Europeo y esto es incompatible con ser miembro de la Junta de nuestra entidad. Los cargos directivos de la Junta Directiva de Òmnium son cargos remunerados o no remunerados, incluso la presidencia. No, los cargos de la Junta Directiva de Òmnium Cultural son cargos no remunerados, son cargos voluntarios. En las juntas directivas de Òmnium Cultural se han planteado las ocasiones en las que Òmnium Cultural ha dado apoyo a movilizaciones ciudadanas en defensa del derecho de autodeterminación. Son cuestiones que se han tratado en la Junta. En Òmnium Cultural se ha planteado, pero siempre ha sido en el sentido de crear conciencia, de poder participar a lo que es el ejercicio del derecho de opinión, del derecho de reunión, del derecho de manifestación. En ningún caso, ningún tipo de coacción. Recuerda haber participado en determinadas concentraciones que le voy a preguntar, que aparecen en el escrito de acusación. El 6 de febrero de 2017 recuerda una manifestación que se produjo al inicio del juicio contra el señor Mas, la señora Ortega y la señora Regao a consecuencia del 9N. ¿Participó usted en esta concentración? Sí, participé en esta concentración de soporte a las personas que estaban procesadas, concretamente el expresidente Mas y también las exconsejeras Irene Rigau y la exconsejera Joana Ortega. El objetivo o propósito de esta manifestación se planteó en algún momento como un modo de coaccionar, intimidar o presionar al Poder Judicial que estaba llevando a cabo, que iniciaba ese juicio. En absoluto. Las manifestaciones son sencillamente la exposición de un punto de vista que responde a no un punto de vista individual, sino en este caso un punto de vista colectivo y, por lo tanto, ejercer el derecho de manifestación y de manifestar una opinión, pero en ningún caso tratar de coaccionar lo que son los poderes públicos y en absoluto el Poder Judicial, aunque naturalmente puede manifestarse la discrepancia de lo que sea una actuación judicial, pero siempre manifestándola en términos de opinión y de libre exposición. Mire, hubo posteriormente otra concentración el 11 de junio en el año 2017 en Montjuïc, una manifestación en la que intervino el señor Guardiola, se leyó un manifiesto. ¿Hubo algún incidente en esta manifestación, en esta concentración? No, yo no recuerdo que hubiera ningún incidente en esta concentración. Fue una concentración pacífica, yo diría festiva, era un día luminoso y, por lo tanto, la gente fue allí con sus familias a manifestar sencillamente un soporte a unas personas determinadas. En absoluto hubo ningún tipo ni ganas de coaccionar ni de crear ningún incidente que pudiera tener cualquier tipo de violencia.
En las diadas de los últimos años, del 11 de septiembre, en las que Òmnium Cultural ha intervenido colaborando con la Asamblea Nacional de Cataluña en la organización, ha habido preocupación por parte de Òmnium porque se desarrollaran estas manifestaciones. ¿De qué manera? ¿Cuál ha sido la preocupación? Sí, yo he asistido a muchas manifestaciones del 11 de septiembre. La primera recuerdo que fue en 1964. Yo era mucho más joven y cuando se conmemoró precisamente el 250 aniversario del 11 de septiembre de 1714. Desde entonces he ido asistiendo regularmente a estas manifestaciones y siempre han sido manifestaciones pacíficas, manifestaciones en las cuales sencillamente se ha querido poner de manifiesto la injusticia de la situación que había sucedido en nuestro país desde aquella fecha. No es una manifestación, ya digo... Formula otra pregunta, por favor. Vamos a ver, ¿acudió usted a la concentración que se convocó ante la Consellería de Economía y Vicepresidencia el 20 de septiembre de 2017? Sí, la Consejería de Economía está muy cerca de mi despacho profesional, en la misma Rambla Cataluña, y naturalmente me di cuenta por la mañana que había habido, yo además a través de las redes sociales tuve noticias de que había un registro en aquella consejería y entonces me trasladé hacia allí y pude acceder prácticamente hasta la entrada, donde vi que la entrada estaba libre y podía accederse sin ningún problema dentro de la consejería. ¿Estuvo usted varias horas seguidas? ¿Pasó varias horas del día? Estuve varias horas por la mañana, después fui a comer y por la tarde volví allí y por la tarde no accedí tan cerca porque había más gente que por la mañana, pero no había ningún tipo de violencia y era una concentración de personas no indignadas, de personas no contentas, pero en ningún caso cualquier brote de violencia. La prueba era que los bares y cervecerías que hay cerca de la consejería estaban abiertos sin ningún tipo de problema y había gente que dejaba la manifestación para ir a hacer una consumición en aquellos establecimientos. De las conversaciones que pudo tener ese día con personal de Òmnium, con la Junta Directiva de Òmnium, el planteamiento de esta manifestación por parte de Òmnium Cultural tenía como objetivo impedir o dificultar la práctica de la diligencia judicial que se estaba llevando a cabo en el interior de la Consellería. No, en absoluto. Nos consta que aquella diligencia se hizo por una orden judicial y, por tanto, estaba perfectamente dentro de la legalidad vigente. En absoluto se quiso impedir y poner dificultades a aquel registro. Otra cosa es que los ciudadanos, viendo aquella situación, manifestasen su indignación y por esto se reunieron y manifestaron en este sentido su opinión contraria al registro que se estaba llevando a cabo, pero en ningún momento se quiso dificultar e impedir la función que en aquel momento se estaba realizando por parte de los encargados del Poder Judicial. El día siguiente, el 21 de septiembre, recuerda usted otra manifestación que se convoca por parte de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el Arc de Triomf. ¿Acudió usted a esta concentración? ¿Tuvo conocimiento de ella? Sí, acudí a esta concentración que se celebró delante del Tribunal de Justicia de Cataluña en el Paseo Lluís Companys y estuve allí también manifestando pues, nuestra opinión y nuestra disconformidad con lo que habían sido los registros del día anterior, el registro concretamente del Departamento de Economía y las detenciones que paralelamente también se habían llevado a cabo. El objetivo de realizar esta manifestación era intentar coaccionar, intimidar, presionar de alguna manera al Poder Judicial que estaba llevando a cabo esas actuaciones. He dicho ya y repito que en absoluto se trataba de coaccionar y de intimidar al Poder Judicial. Sencillamente era la demostración de una situación de indignación que tenía la población y que manifestaba su opinión. Era un ejercicio del derecho de manifestación puro y simple, sin ningún tipo de coacción posterior. Respecto del 1 de octubre de 2017, ¿acudió usted a votar a algún centro electoral? Sí, el 1 de octubre del 2017 yo estuve por la mañana en la sede de Òmnium Cultural para poder ir siguiendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales lo que estaba sucediendo en Cataluña y hacia el mediodía fui a recoger a mi esposa y fuimos los dos a votar a nuestro colegio electoral que está situado cerca de casa. Allí había una gran aglomeración de gente, pero yo en este sentido había sido operado de la rodilla hacía poco tiempo y pude entrar a votar por un acceso especial para personas con dificultad de movilidad, como era mi caso en aquellos momentos, y pude acceder pues, a votar sin ningún tipo de problema. ¿Hubo algún tipo de intervención policial en ese centro electoral en el rato que usted estuvo?
No, en este colegio electoral, que es de la Casa Cívica del barrio de Sarriá, San Gervasi, no hubo ninguna intervención policial, aunque en un momento dado se anunció que era posible que viniese una intervención policial y ello conllevó de que se anunciase que personas jóvenes pudiesen personarse ante la puerta con el fin de poder retrasar al máximo si había una intervención policial. Yo no fui allí porque mi esposa me reprendió diciendo han dicho que vaya la gente joven, y no era mi caso. Ha sido usted identificado en uno de los atestados que eran las actuaciones, en el acto de presentación el 18 de octubre de una plataforma denominada En Peu de Pau. ¿Puede usted explicar en qué consiste esta plataforma y cuál es el motivo por el que usted acude a este acto de presentación? Sí, la plataforma En Peu de Pau, Òmnium Cultural contribuye a su fundación, es una plataforma que tiene por finalidad precisamente En Peu de Pau, o sea, en pie de paz, garantizar que cualquier manifestación y demostración pública se hará siempre de modo pacífico. Esto naturalmente es posible si todos los manifestantes lo quieren hacer, pero si algunos quieren discrepar y quieren hacer algún acto de violencia, esta asociación En Peu de Pau quiere impedir que se haga cualquier tipo de violencia en estos casos y que se pueda siempre garantizar una actuación pacífica. Yo estuve precisamente en la constitución de esta asociación, de este movimiento En Peu de Pau, porque me pareció que era positivo que cualquier tipo de demostración que se hiciese tuviese siempre la garantía de que sería una cosa pacífica, y esto naturalmente se podía garantizar si había unas personas especializadas en hacer que esto se llevase a cabo. ¿Acudió usted en representación de Òmnium Cultural como miembro de la Junta Directiva? Yo iba allí como miembro de la Junta Directiva y iba también otro miembro de la Junta Directiva que se llama Ignasi Térmens. Y, por cierto, que en el atestado figuraba que había estado también el actual primer vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, pero él no estuvo allí. Es una confusión porque el atestado pone la persona de Marcel Mauri, una persona que como él tiene calvicie y tiene una barba negra, y en este caso pero no corresponde a la misma persona. Mire, en los años en que usted ha formado parte de la Junta Directiva de Òmnium Cultural, ¿en algún momento se ha tratado, se ha comentado respecto de la existencia de un documento llamado Enfocats? No, nunca en la Junta Directiva de Òmnium Cultural, me parece que he asistido prácticamente a todas y también a las reuniones de la Comisión Ejecutiva, nunca he oído hablar de este documento Enfocats. ¿Ha oído hablar usted de de un llamado comité estratégico que aparece en este documento Enfocats? ¿Alguna vez ha sido llamado a asistir a alguna reunión de un comité estratégico como vicepresidente de Òmnium Cultural? No, no he oído hablar nunca de este comité estratégico y las relaciones que Òmnium Cultural puede tener con el Gobierno de Cataluña, con la Generalitat, son unas reuniones periódicas que puede tener nuestro vicepresidente y de las cuales se da siempre cuenta a los medios de comunicación. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Con la venia, excelentísimo señor. Ha dicho usted que estuvo el 20 de septiembre en Vicepresidencia de Economía. Sí, ¿no? Sí. ¿Recuerda los tuits que se lanzaron desde Òmnium Cultural desde las 8 de la mañana para acudir a aquel lugar? Sé que se lanzaron tuits, no recordaré exactamente los textos y no los tengo aquí delante, pero es posible. Sí. ¿Sabe que a las 8:20 de la mañana hubo el primero? ¿Hubo? Perdón. No he entendido. Sí. Que a las 8:20 de la mañana se libró el primer tuit para acudir al Departamento de Economía y defender las instituciones. ¿Recuerda ese tuit? Bueno, para acudir, sí, era una convocatoria de manifestación, pero yo a las 8:20 evidentemente no lo leí. Este tuit. El tuit de las 14:30 donde se dibujaba, donde había una fotografía de los vehículos de la Guardia Civil destrozados, ¿lo vio usted? El tuit de que había los vehículos en el que había una imagen, una fotografía de los vehículos de la Guardia Civil que estaban destrozados. ¿Lo vio usted? Yo vi los vehículos de la Guardia Civil delante de la Consejería de Economía, pero en ningún caso los vi destrozados y a esta hora los vi con algunas pegatinas pegadas y vi vehículos que había subido, sobre todo algunos medios de comunicación gráficos que aprovechaban para hacer fotografías de los manifestantes. Sí, pero la pregunta es si en uno de los tuits repetidos figuraba esa fotografía. Yo no lo recuerdo. El día 1 de octubre vio también los tuits de Cuixart para acudir a los colegios Balmes o Pau Clarís porque se necesitaba gente.
¿Recuerda estos tuits? Yo no recuerdo estos tuits. Sí. La formación de AMPEU de Pau, estuvo usted presente, ha dicho. Sí. ¿Se repartieron muchos cursos de resistencia en diferentes localidades de Cataluña? Es posible, en Peu de Pau naturalmente se constituyó y después sé que se hicieron, digamos, tareas de formación. ¿Todos ellos en centros de los CDRs? No lo sé, ignoro si fueron centros de los CDRs. Lo que pasa es que los CDRs no son organizaciones que dispongan de centros propios. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo presidente. Buenas tardes. Acaba de decir usted que cuando estaba en el centro llegaron noticias de que se acercaba la policía o podía ir la policía y alguien dijo o organizó para que los jóvenes, la gente más joven, estuviera o se colocara delante. ¿Quién realizó esto? ¿Quién organizó esto? ¿Quién era quien daba estas instrucciones? No le pido identificación, sino simplemente si por categoría puede decir alguna información. Yo no recuerdo quién dijo esto. Se dijo a través de una megafonía que había allí o de algún altavoz, pero no recuerdo qué persona pronunció esta frase. ¿Sabe usted si en el centro, sus proximidades, había Mossos de Escuadra? Yo no recuerdo la presencia de Mossos de Escuadra aquel día, en aquel momento, en el colegio electoral. O, en todo caso, dado que la votación discurrió de un modo pacífico y ordenado, no me fijé si había motos que lo garantizaran o sencillamente la población acudía ordenadamente. Entonces, ¿no sabe usted si en algún momento nadie le refirió tampoco, le contó si a lo largo del día los Mossos de Escuadra habían intentado entrar o no habían intentado entrar? Lo ignoro, pero el local estuvo abierto y funcionando y allí pude ejercer yo y mi esposa el derecho a voto. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular? Con la venia de la excelentísima sala, únicamente una cuestión. En su condición de vicepresidente de Unión Cultural, ¿tuvo usted conocimientos y se emitió algún tipo de comunicado público lamentando los daños causados a los vehículos oficiales de la Guardia Civil? Es posible que se emitiese este comunicado. Yo no recuerdo ahora el texto concreto de este comunicado. En todo caso, es posible que allí había una aglomeración importante de personas y es posible que se hiciese provocación desperfectos a los vehículos aparcados allí, que ya digo, estaban aparcados en la calle porque según referencias no quisieron entrar en el aparcamiento que tiene la Consejería de Economía precisamente en el sótano del edificio. Claro. Sí, el que había daños en los vehículos está constatado. La cuestión es si hubo un comunicado posterior de Òmnium Cultural lamentando los daños causados a esos vehículos. Esa era la pregunta. Sí, yo no recuerdo este comunicado, pero me parecería lógico que se lamentase que aquellos vehículos tuvieran desperfectos. Son vehículos públicos y, por lo tanto, su desperfecto nos afecta a todos. Bueno, no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Pues ya, don Joan, se puede usted marchar. Ahora le devuelven el DNI y se puede usted marchar. Gracias por su declaración. Espera un momentito, por favor. Presidente, ¿puedo quedarme? Por supuesto, puede quedarse.